buenas tardes. ¿Qué tal están en este lunes 2 de octubre? Comenzamos el mes de octubre, también aquí en Viva la Gente. Y ya lo saben, en esta semana estamos en ese veroño tan característico y que normalmente tenemos aquí en Elche, porque parece ser que a lo largo de la semana vamos a tener temperaturas como la de hoy, como la de este fin de semana, así que vamos a tener un veroño para estos próximos días. ¿Y qué te vamos a tener aquí esta tarde, aquí en Viva la Gente? Vamos a tener al abogado digital, a José Barragán, hablando de inteligencia artificial. No vayamos a verlo como un enemigo, como una amenaza. Ha venido aquí para solucionarnos un poquito más la vida, hacerla más fácil, pero vamos a conocer también de la mano del abogado digital los diferentes problemas, delitos que pueden darse con el avance de las tecnologías. También tendremos a María Luz Pomares, consultora de recursos humanos en el coaching del talento. Vamos a seguir hablando del miedo, concretamente del miedo a la crítica, a las críticas a veces constructivas o destructivas. Y como siempre también tendremos el vídeo de divulgación gastronómica de Pablo Estopiñán. Así que ustedes quédense este ratito con nosotros aquí en Viva la Gente. Y en este lunes tenemos con nosotros aquí en plató al abogado digital, a José Barragán. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Jessica. Bueno, vamos a hablar de algo que se está hablando tanto, muchísimo, que es la inteligencia artificial, que parece que incluso nos amenaza en algunos puestos de trabajo, pero lo que es verdad que está incluso cumpliendo, yo creo, más arriba de nuestras expectativas, que no sabíamos muy bien a qué venía la inteligencia artificial, ha venido para quedarse, y esto también tiene mucho que ver, vamos a hablar, porque interpela un poco la ciberseguridad, ¿no? Cuéntame. Bueno, un poco todo, engloba un poco todo. Es verdad que la inteligencia artificial parece que está siendo un tema como muy relevante últimamente, y es verdad, porque ahora todo se hace con inteligencia artificial, ahora todo se publicita herramientas de inteligencia artificial, y hay que entender que la inteligencia artificial va a cambiarlo todo. Es como nos vamos a posicionar un poco como cuando entró Internet en nuestras vidas, ¿no? Pero eso no quiere decir que vayan a desaparecer puestos de trabajo, que vayan... Yo considero que lo que va a hacer es modificar nuestra forma de interrelacionarnos, tanto en el nivel laboral como en el nivel comunicativo interpersonal. La inteligencia artificial, de momento, estamos en el 5 o 10% de lo que viene, de lo que va a estar por venir. O sea, estamos en el inicio de algo muy, muy, muy grande. Pero bueno, hay que tenerle miedo, depende Cómo se utilice, siempre depende de los usos, claro, ¿no? El problema que tenemos ahora, lo que decías de la ciberseguridad, es que estamos ante una novedad, una herramienta muy novedosa que se no abre sabemos, un abanico de posibilidades, claro, para los que no siempre sabemos, están ahí, ¿no? No sabemos o no conocemos todavía cómo funciona, porque ya. Realmente cuando te explican cómo funciona la inteligencia artificial es complicado de entender si no eres ingeniero o informático o eres especialista en informática, y cuesta entenderlo, pero yo creo que ese desconocimiento es lo que genera vulnerabilidad para que caigamos pues en lo mismo, en estafas, en errores, sobre todo en contra de la legislación vigente, que todavía es inexistente en cuanto a la inteligencia artificial. Por eso hay que ir pues unos pasos previos, sabiendo que esto va a suceder, ¿no? Imagino, hay que estar pues en la retaguardia y preparados para cualquier tipo de imprevisto y de delitos que puedan suceder, ¿no? Claro, yo siempre digo que hay que prevenir, siempre hay que estar prevenidos y no fiarnos de todo lo que vemos por las redes ni por los tiktokers y todo esto que nos van enseñando a utilizar herramientas de inteligencia artificial, pero primero tenemos que saber para qué se usan y sobre todo de dónde sacan esos datos para hacer lo que la inteligencia artificial hace, que es un poco nuestro problema ahora, ¿no? Cuando yo doy formación sobre inteligencia artificial ahora, sobre la normativa, lo primero que digo es eso. Vamos a hacernos una pregunta. ¿De dónde saca, por ejemplo, ChatGPT los datos para hacer esos textos tan estupendos que hace? Que digo que yo lo utilizo, ¿eh? Yo utilizo ChatGPT y es que hay que utilizarlo, claro, pero hay que saber utilizarlo. Eso es. Pero claro, esos datos, ¿de dónde salen? ¿De dónde han salido toda esa cantidad de datos para que ChatGPT funcione como funciona? Pues bueno, OpenAI, que es la empresa que lo creó, pues todavía no se ha pronunciado, todavía no han dicho de dónde han sacado todos esos datos. Hablamos de una empresa de Estados Unidos, que en Estados Unidos la protección de datos es inexistente. Entonces, claro, al final sacan datos desde Estados Unidos porque la ley se lo permite, pero no deja de ser datos a nivel mundial. Por ejemplo, en Europa, que sí que está regulado en la protección de datos. Ya, qué complicado esto también, pero es difícil. Así es la red también. Claro, ¿no? Así es la red.
que la red está protegida, pero no tanto. Claro. Y depende Pero de no dónde. hay fronteras, ¿no? Como tal. Claro, las fronteras digitales son bastante difíciles de salvaguardar y sobre todo muy fáciles de saltar. Sí. Entonces, esa parte es la que más genera problema. Problema también, hay una parte muy importante de la inteligencia artificial que yo estoy estudiando sobre eso, sobre los sesgos. La inteligencia artificial es muy discriminatoria. De hecho, si hacemos pruebas en determinadas herramientas como Leonardo, Midjourney, que son para crear imágenes, si tú le dices, por ejemplo, son empresas estadounidenses, entonces si le hablas en inglés te van a entender mucho mejor. Pero, por ejemplo, en inglés la diferencia con el español es que no tiene género, o la mayoría no tiene género. Entonces, si por ejemplo tú pones que te haga una imagen y pones nurse, que es enfermero o enfermera, ¿vale? Aquí sí que tenemos enfermera y enfermero, pero en inglés es nurse. Siempre te va a salir una chica, siempre te va a salir blanca y siempre te va a salir bueno, pues un patrón muy concreto. Si pones, por ejemplo, asesino, sí, que también en Estados Unidos no tiene género, te aparece un hombre negro de 40 años más o menos y siempre pues con los mismos rasgos. O si pones, hazme, por ejemplo, la persona más guapa del mundo, el niño más guapo del mundo, te aparece una niña blanca, rubia, con ojos azules, muy concreta. Claro, al final esos datos los ha metido el humano. Si el humano es discriminatorio o discrimina, pues la máquina va a ser también, va a tener esos sesgos. Tenemos que ir a la raíz realmente, ¿no? Claro, entonces al final, que la máquina piensa sola, no piensa sola. La máquina piensa en función de los datos y la información que mete el humano. Eso está muy bien, porque siempre pensamos, madre mía, si es que ya los robots, como se dice, ¿no? Nos están adelantando con esta inteligencia artificial, pero es que esto no es de por sí solo. A ver, ¿no? lo que hacen los robots... A través de información y de datos. Es información. Lo que hacen es que la máquina hace algo que el cerebro no puede hacer todavía, o que no va a hacer de momento, es estudiar una gran base de datos que el cerebro no es capaz, ¿no? Claro, de entender esa base de datos. Tú ves un Excel de 2 millones de datos y te cuesta muchísimo relacionar o hacer una estadística si no tienes una herramienta que te lo haga. Claro. Tú el cerebro solo por sí mismo lo harías, pero con mucho tiempo. La inteligencia artificial reduce ese tiempo porque es capaz de hacerlo en cuestión de segundos. Entonces, eso es lo que hace el robot, pero lo que hace es transformar una información en lo que tú le pides. Eso es lo que hace realmente la inteligencia artificial de momento. La idea, lo que se está estudiando, es que haya una inteligencia artificial autónoma y que piense por sí misma. Hay que proporcionarle entonces esa información que sea así. Pero esa información se la tendrá que dar el humano, si no, es imposible. Sí que la máquina lo que hará es relacionar datos e ir aprendiendo en base de todos esos datos, patrones, que son los algoritmos. Si tú le dices que un patrón es tal, o sea, es X, pues la máquina al final con esos datos te va a llevar a ese X. Es difícil de entender, o sea, todavía es bastante difícil cómo se conjuga la parte técnica con la parte jurídica. Es que todavía no están enganchadas, porque tenemos otro problema que es la propiedad intelectual. Si tú haces una imagen con la inteligencia artificial, ¿de quién es esa imagen? ¿De quién es esa imagen? ¿Corresponde a alguna persona? Claro, ahora de momento no se sabe. O sea, por lo menos está en una laguna importante, porque es de quien crea ese prompt que tú le dices, créame una imagen con X. ¿Es tuya porque tú le das esa orden a la inteligencia artificial? ¿O es del creador? ¿O es de todas las imágenes que hay en Internet, que gracias a todas esas imágenes te compone otra nueva? Madre mía, esto sí que es un campo por abrir. Estamos hablando de una imagen como si podríamos hablar de un plano, claro, o de algo así de vital importancia y por tanto, donde aquí, como tú dices, la propiedad intelectual aquí va fuera. Claro, de hecho en Estados Unidos ya hay un problema de muchos pintores que se han unido en una plataforma para demandar a OpenAI para... No me digas. Sí, porque dice, bueno, OpenAI tiene una parte que sí que hace imágenes, entonces lo que hace es, claro, esas imágenes salen de algo. O sea, quiero decir, esas imágenes no se inventan. Esas imágenes cojo muchas imágenes y de esas imágenes yo aprendo un patrón y te hago algo conforme a lo que yo he aprendido. Pero claro, esa imagen es única, no corresponde a ninguno de ellos, ¿no? A ninguna persona concreta. No es una persona concreta, pero sí que cogen las imágenes de muchos cuadros, de que sí que tienen propiedad intelectual o derecho de autor, y genera algo nuevo. Pero sí que es verdad que la imagen, la forma de pintar, la forma de... Todos los pintores tienen algo que tú le sabes diferenciar.
Eso se plasma en la inteligencia Qué artificial. fuerte. Por lo tanto, estás utilizando el derecho de autor para plasmarlo en Ajá, una ajá. imagen nueva. Es que es algo bastante complicado todavía y que no hay regulación. Ya. Estamos a la espera de que salga el reglamento de la Unión Europea sobre inteligencia artificial, que ya está aprobado, pero todavía no es vigente. Bueno, estamos en ello, estudiándolo. Bueno, esto es como siempre, ¿no? Cuando la tecnología avanza, pues poquito a poco la jurisdicción se tiene que poner al día. Siempre va un poco tarde, ¿no? En este sentido. Eso te iba a decir. La jurisdicción Cuando siempre ya hay va por problemas, detrás, ¿no? claro. Cuando ya ha habido. Y debería de ir por delante. Lo que pasa es que la tecnología, sobre todo, es un campo que va excesivamente rápido. Entonces, para plantear un reglamento de la Unión Europea, el proceso es muy largo. Porque, bueno, si ya nos cuesta en un Estado, imagínate en un Parlamento Europeo que es mucho más grande Claro, y sí. intervienen mucho más. Cuando se vaya a poner solución a algo sencillo, básico, seguramente la tecnología haya avanzado mucho Haya más. avanzado. Entonces, cuando ese reglamento ya esté activo, pues la inteligencia artificial habrá dado un paso mucho más grande y volveremos a retocar ese reglamento y así iremos conforme vayan sucediendo las cosas. Nuevos retos también con la inteligencia artificial, ¿no, José? Retos en todos los sentidos. Para mí, jurídicamente, ¿Sí? que a mí me gusta porque yo estoy estudiando sobre eso y me encanta la inteligencia artificial y el mundo que lo rodea. Retos a nivel social, porque vamos a tener que utilizar la inteligencia artificial para todo, y de hecho la utilizamos. Lo que pasa es que no éramos conscientes de que la estábamos utilizando. Por ejemplo, los bancos, cuando un banco te manda un mensaje para decirte te concedo un préstamo de X dinero, Sí. eso es porque el banco, con los datos que tienen de nosotros, han hecho una estadística que saben que por tus condiciones económicas Ajá, te lo que puede puede dar un hacer. préstamo Ajá. con una Vale. cantidad. Seguro que a ti te ofrecerán una cantidad y a mí me ofrecerán otra. Vale, que no es entonces un prototipo, No. mensaje que mandan a todo el mundo. No, lo hacen no. personalizado siempre Y además recogiendo eso esos datos. Yo lo he comprobado. A mí me han ofrecido Ajá. un préstamo personal con una cantidad y a otra persona de mi entorno le han ofrecido el mismo, porque estamos en el mismo banco, con los mismos requisitos, pero con las cantidades distintas. ¿Por qué? Porque las cantidades que tenemos cada uno en nuestro banco es distinto. Por lo tanto, no tenemos que tenerlo en cuenta. A nivel social, a nivel educativo, por ejemplo, los profesores ya están intentando variar la forma de poder evaluar a los alumnos. Porque si ya yo te mando un trabajo y me lo hace ChatGPT... Lo primero ya que no he te estoy pensado evaluando es a ti. eso, ahora los trabajos cómo se hacen. Claro. Entonces ahora Antes están... lo hacíamos al principio con Wikipedia, cuando empezó Internet. Bueno, yo me Eso acuerdo ya de se ha estar con la quedado, ¿no? enciclopedia que tenía Con en la casa. enciclopedia, sí. La enciclopedia que tenía en casa, Era que como de además mi madre la regalo. tiene todavía ahí porque es algo que nos gusta Es simbólica mantenerlo. ya. Es simbólica ya, porque eso ya está anticuadísimo. Pero ahora pasó a Internet, todo está en Internet, y ahora ya todo está en ChatGPT o otras herramientas que son similares. Madre mía. Pero claro, si a mí me mandan un trabajo y yo te lo hago, vale, lo hago yo, pero si ya lo está haciendo ChatGPT, ya no lo estoy haciendo yo. Ya esa parte de evaluación ya no existe. Y podría crear, porque imaginemos, ¿no? Un trabajo concreto y le mandan a una clase de 30 alumnos. Podrían ser 30 trabajos diferentes. Claro, sobre el 30 mismo trabajos tema. distintos sobre el tema. O sea que es muy difícil aquí encontrar, porque cuando empezó, ¿no? Lo que estaba hablando antes con Wikipedia, pues era muy fácil saber que esto salía de Wikipedia porque te ibas a esa fuente. Pero esto ya es mucho más allá. Aquí puede hacer multitud de trabajos diferentes sin saber el origen real y determinar si es un trabajo real de ese alumno o alumna o no. Eso es. Ahora hay herramientas que están probando que son las que, mediante inteligencia artificial, te sacan si tú has utilizado la inteligencia artificial para hacer ese texto. ¡Ay! Sí, o sea, echa la ley, está la trampa aquí al revés, echa la trampa, echa la ley también, los ¿no? que utilizan la herramienta para el bien y los que utilizan la herramienta para descubrir si tú has utilizado la inteligencia ¡Qué artificial en bueno! ese texto. ¿Y funciona bien también? No, el problema es que no está funcionando bien. De todos los tests que se están haciendo, de todas las herramientas que hay, porque las hay, ya las hay, publicadas y las puedes utilizar, están más o menos en un error de un 90%, 90 y pico. Es que es muy complicado. El error es muy grande, entonces por lo tanto no puedes fiarte de lo que te dice la aplicación. Pero de momento va ganando ChatGPT. O sea, quiero decir, o las herramientas que hacen, generan las generativas están por encima de las que intentan decir que eso lo ha generado ChatGPT. Claro, si un profesor no puede saber si eso lo ha hecho un alumno o lo ha hecho la máquina, pues te tiene que evaluar de momento, o cambiar la forma de evaluación. Bueno, luego siempre quedarán los exámenes para comprobar si ese trabajo pues Eso de es. verdad es de inteligencia propia o no.
José, tennos al día conforme vaya todo esto avanzando, porque avanza muy rápido y la verdad es que no somos conscientes la población de los usos, de cómo utilizarlo y también de los problemas que podemos ir encontrando. Iremos ampliando sobre esto en más secciones. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Vamos a hacer ahora una pequeñita pausa y volvemos enseguida aquí en Viva la Gente. Y en este lunes vamos también con el coaching del talento con María Luz Pomares, consultora de recursos humanos. Buenas tardes. Buenas tardes, Jessica. Bueno, como estuvimos hablando, hace 2 lunes estuvimos abordando, dijimos que íbamos a hablar de las emociones en esta nueva temporada, de las emociones en el entorno laboral y hablábamos del miedo, ¿no? Que muchas veces tenemos muchos miedos a muchas cosas y hoy vamos a hablar también un poco más del miedo, ¿no? Me parece fantástico porque creo que es algo que nos abruma a todos y si aprendemos un poquito a cómo afrontarlo, nos va a ayudar mucho tanto a nivel personal como a nivel familiar y a nivel laboral. Hay muchos miedos, pero uno de los miedos que tenemos concretamente, ¿no? Pues también el equipo, los trabajadores, trabajadoras, es ese miedo a la crítica. Nos pasa también, como decías, en el entorno personal, ¿no? Pero si hablamos, ¿no? en este punto donde lo hacemos aquí siempre, en el entorno laboral, pues el miedo a la crítica es complicado gestionarlo desde ambos puntos, el que la recibe y el que la da, ¿no? Pues sí, yo creo que es un punto crítico, además, hablando de críticas, no es un punto crítico porque es un miedo natural, ¿no? A que no nos acepten, a un juicio negativo, a que no nos aprueben lo que hacemos. Es un miedo natural que nos invade, pero desde luego cuando llega a ser desadaptativo nos puede hacer pues que nos juega malas pasadas, ¿no? Entonces tenemos que aprender a aceptar críticas, tenemos que aprender a hacer críticas constructivas y sobre todo trabajar mucho el autoconocimiento y sobre todo también ser asertivos, ser honestos, pero es muy importante el autocuidado personal, ¿no? Que no nos afecte demasiado para conducirnos un poco con felices en la vida, ¿no? Esto no nos puede tumbar. No puede con nosotros. No puede con nosotros. A ver, ¿en qué tipo de situaciones podemos encontrar ese miedo a la crítica y cómo se genera ese miedo? A veces no somos conscientes, pero sí que nos pasa en muchas ocasiones que tenemos ese miedo, pues incluso a las exposiciones, ¿no? Directamente, sí. Al miedo al público también, ¿no? Claro, aquí hay una parte muy importante que es conocernos primero, ¿no? Hay personas que por alguna situación tienen excesivo miedo a un juicio negativo, de ahí que intentamos complacer constantemente, de ahí que no nos atrevamos a veces a hablar en público, de ahí que en algunas reuniones tengamos miedo a aportar alguna idea por miedo al ridículo, por ejemplo, o el que dirán. Entonces, situaciones tan cotidianas como ir a un evento, imagínate, ¿no? Bajo el escrutinio, las miradas de las personas que asisten, digamos que esto nos va a afectar prácticamente en todo. El miedo a la crítica nos puede afectar a nuestra imagen, nuestras opiniones políticas, culturales, y nos va a afectar tanto en el plano personal como laboral. Y es muy importante porque las personas que tienen excesiva susceptibilidad a la crítica son personas que van a intentar complacer y que todo el mundo les acepte y van a tener una crisis personal muy importante, y esto va a desembocar en crisis de ansiedad, en baja autoestima y muchas veces pues llegado el punto de que incluso puedan necesitar terapia, con lo cual es algo que tenemos que afrontar poquito a poco. Decías que también ese miedo a la crítica lo podemos tener pues en el propio trabajo y también en aspectos de la vida, como por ejemplo, no sé si nos puede relatar algunos para que nos sintamos identificados. Pues mira, yo recuerdo pues muchas veces en consulta, en terapia, muchas personas nos dicen que tienen miedo a nuevas relaciones amorosas precisamente por el miedo al rechazo. El miedo al rechazo, a no gustar, el miedo a una entrevista de trabajo. Muchas de las personas que acuden a terapia, a consulta, temen ir a una entrevista de trabajo por miedo a, precisamente, a que no los valoren positivamente o incluso intercambiar puntos de vista, y esa desaprobación puede hacer mucho daño a muchas personas y prefieren evitar esas situaciones. Si ya este miedo a la exposición, a hablar en público, miedo a una entrevista de trabajo, a un examen, si recordamos, los estudiantes con un temor excesivo
a hacer un examen y ese juicio negativo, que puede ser una mala nota, les puede llevar a tener una ansiedad muy grande. A veces pasa, ¿no? Con que pues, se exponen un examen, han estudiado muchísimo y hay casos en los que delante del examen se quedan en blanco. Eso existe, pasa, ¿no? Efectivamente. Por esa ansiedad de ese momento. Efectivamente, esas ansiedades, pues hay parte también, ese miedo al fracaso, ese miedo a esa puntuación negativa, ese juicio negativo. Hay muchos estudiantes que les gusta el éxito, conseguir logros, que son capaces de no enfrentarse a un examen por miedo a una nota negativa. Y muchas veces, si se exponen, es muy frecuente que saquen notas, desde luego, súper positivas, pero ese miedo a veces al juicio, a poder tener un fallo, no sentirse seguros de que se lo saben todo, les puede incluso bajar la nota, porque ese temor les va a hacer rendir menos, con lo cual es algo que tenemos que tener en cuenta. Es común entonces que a veces, pues como decías antes, se recurra a ayuda profesional, terapéutica, para solucionar estos miedos. Pues es fundamental, cuando ya este miedo es excesivo, no es un miedo natural, pues oye, a todos nos gusta que tengan buena opinión de nosotros, nos da miedo una crítica, sobre todo si esta no es constructiva y no nos va a ayudar a mejorar, pero incluso muchas personas tienen temor precisamente ir a una consulta de psicología para desarrollar y mejorar estas competencias. Este miedo muchas veces, incluso el propio miedo a la opinión del propio terapeuta les hace no ir a consulta, con lo cual estas personas, este miedo a la crítica, este miedo al error, este miedo a enfrentarse a situaciones nuevas, les puede hacer alejarse mucho de la vida social, y esto incluso en algunos casos puede llevar hasta incluso a una fobia social, que llamaríamos. Fobia social, entonces, con esa de las posiciones, ¿no es lo mismo la fobia social que el miedo a la crítica? Tiene que ver, imagino, mucho, pero no es lo mismo, ¿no? Pues la fobia social ya estaríamos hablando de un trastorno de ansiedad específico, que es cuando esta persona, a la hora de exponerse en entornos donde, pues, hablar en público, ir a un lugar donde haya... más concreto, ¿no? Sí, pero siempre hay un componente social de mucha gente, ¿no? Incluso cuando hablamos de fobia social hay un componente de ansiedad anticipatoria. Madre mía, si voy allí, ¿qué van a opinar? Y ya incluso una conducta de evitación, de no exponerse o no ir a lugares donde haya un grupo de personas que puedan incluso opinar o valorarse. Muchas veces las personas que tienen este miedo intenso, que desemboca en esta fobia, pues incluso dejan de tener contacto con sus propios familiares, con sus propios amigos, por este miedo precisamente al juicio, o incluso a ir a reuniones de trabajo donde puedan ser cuestionados o opiniones diferentes en entornos laborales. Para combatir entonces este miedo a la crítica, ¿qué debemos de tener en cuenta? Pues yo empezaría primero por el autoconocimiento. Uno debe conocerse, porque todos tenemos lo que llamamos un punto ciego, de no nos conocemos del todo. Incluso tenemos que hacer este análisis, ¿no?, de nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y oye, que no somos todos perfectos, que todos tenemos cosas a mejorar. Y para mí yo creo que lo importante es pensar que la crítica nos ayuda a mejorar y nos lo vamos a tomar de una manera constructiva. Evidentemente, también de manera asertiva comunicaremos con la persona que nos hace este juicio negativo o esta valoración negativa, pues hablaremos abiertamente, con naturalidad, exponiendo que nos argumente un poquito qué es lo que le desagrada, qué es lo que no le ha gustado de nuestro trabajo, nuestro proyecto. Y si nos vamos exponiendo gradualmente a estas críticas, sobre todo constructivas, vamos a trabajar de modo constructivo, poco a poco vamos a ir perdiendo este temor, con lo cual vamos a ir exponiéndonos precisamente, no evitarlo, porque si algo nos da miedo tenemos que exponernos gradualmente, y sobre todo mucho también hablémonos a nosotros mismos con compasión. Digamos que somos compasivos con los demás, pero a veces hacia nosotros mismos tendemos a ser muy críticos, ¿no? Y somos los primeros que nos autosaboteamos, con lo cual empatía, con lo cual escucha activa, con lo cual conocernos y sobre todo mucha inteligencia emocional, porque es una prueba de oro. Es algo magnífico que haya una crítica para poder mejorar día a día. Sin críticas no mejoraríamos. Y también aprender a decir que no cuando no llegamos, ¿no? Pues sí, efectivamente, no tenemos que tener miedo, ¿no?, a esa crítica. Una crítica es algo que digamos, es una alerta, es una bandera roja, es decir, algo está pasando, algo no funciona, con lo cual vamos a escuchar abiertamente, incluso preguntemos a la otra persona qué es lo que no le ha gustado de nuestro trabajo, de nuestro proyecto, y de esa manera vamos a incluso a obtener información fundamental para poder mejorar en nuestros proyectos, en nuestro trabajo, en nuestras opiniones, y desde luego sentirnos con más confianza y mejorando mucho la autoestima. Nuestra autoestima ha de estar sana, tampoco se trata de tener una autoestima alta, yo digo que es sana, ¿verdad? Y tener esa mirada interior con humildad de que quiero aprender, quiero mejorar, y todos tenemos fortalezas y debilidades, y lo vamos a ver de una manera natural.
Al final son estrategias para combatir ese miedo, tener una vida también más saludable y por lo tanto también más rentable dentro de nuestra vida personal y también del entorno laboral. Claro, y también comentabas algo muy importante, que es cómo hacer críticas constructivas. Si estamos hablando del entorno laboral, debemos de conocer que hay dos formas de hacer críticas. Una es criticar sin más, simplemente decir esto no está bien, esto no me ha vale gustado, para nada, realmente. no vale para nada. Todos recordamos en algún momento algún superior que nos ha dicho esto no vale para nada, incluso recordamos imágenes, ¿no? Lo hemos visto todo, romper un trabajo, ¿no? Eso pasaba antes, ahora cada vez menos. Pero en cambio la crítica... Pero ¿cómo duele? Duele mucho, ¿no? Ahí como mucha gente me pregunta, bueno, ¿y qué hay que hacer cuando te lanzan ahí un dardito, ¿no? Digo, pues que no te diga el corazón, ¿no? Hagamos preguntas, qué es lo que pasa, de una manera natural y sobre todo a la hora de hacer críticas constructivas, importante, esperar el momento adecuado, ser positivos y siempre tomárnoslo de manera como mejorar. Y vamos a intercambiar impresiones de cómo esto se puede hacer mejor y qué cosas hemos fracasado y podemos hacer mejor. Y sobre todo, tiene que haber alternativas. Si no hay alternativa y nada más que se pueda hacer, pues entonces no critiquemos el trabajo de los demás, ¿no? Y hay una respuesta muy bonita de si alguien critica de manera destructiva nuestro trabajo, digamos, pero ¿hay alguna alternativa? Estaré encantado de escuchar tus puntos de vista para poder mejorar en mi proyecto o en mi trabajo. Con lo cual, aprender tanto a recibir críticas como a hacerlas constructivamente va a ser vital en el entorno laboral y en nuestra vida personal también, por supuesto. Bueno, poquito a poco para que esas reuniones laborales se hagan un poquito más amables, ¿no? Con asertividad y sobre todo pues proyectando solución de problemas en vez de ir aglutinando más, ¿no? Que no es necesario. Importantísimo, sí. Vamos a seguir hablando de emociones, de miedos en las próximas semanas, Mariluz. Estaré encantada, Jessica. Un placer. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y volvemos enseguida. Continuamos ahora en Viva la Gente y vamos ahora con el vídeo que nos envía cada semana Pablo Estopiñán sobre divulgación gastronómica, no se lo pierdan. Me habéis echado de menos, yo a vosotros un poquito. Estaba pensando este fin de semana en qué hablar con vosotros, en qué contaros y no se me ocurría nada, pero al final caí en la cuenta. Estaba haciéndome una barbacoa y estaba hablando con mis compañeros de la diferencia entre la carne roja y la carne blanca. Así que vamos a ello, hablemos de carne. La carne en rasgos muy generales la dividimos en dos tipos, carne roja y carne blanca. Carne blanca, para que nos quede claro, es la carne de las aves, es carne que no tiene grasa intramuscular, que no tiene ese veteado. Es una carne, por lo general, muy magra, más roja o más blanca, incluso amarilla, dependiendo del tipo de pollo o pájaro en general. Pero eso es la carne blanca. ¿Y qué es la carne roja? Pues todo lo demás. Desde la más evidente, que es la ternera, pasando por el cordero, el cerdo, el venado, el jabalí, el resto de carnes. Salvo las de lagarto. Esas entrarían igual dentro de carne blanca, pero creo que ninguno de vosotros come lagarto, ¿verdad? Como carne blanca, las tres carnes que más se usan a lo largo de todo el planeta son el pollo, el pato y el pavo. ¿Cómo elegimos una carne blanca de calidad? ¿Cómo elegimos una carne blanca en el súper, de esta que viene en bandejitas, o cuando vamos a ver al carnicero, si no nos fiamos demasiado de su palabra? ¿Cómo elegimos una carne que sea fresca, que esté rica, que sea nueva? La carne blanca, sea de pollo o de cualquier otra ave, debe cumplir estos requisitos para que sea fresca. La primera, si puedes tocar, si va en bandejas, que la carne al tacto esté firme, que no esté blanda. Que esté blanda no quiere decir que vaya a estar más blandita a la hora de cocinar, quiere decir que esa carne tiene ya su tiempo. Así que nos interesan pechugas firmes y muslos firmes, nada de muslos blandos ni pechugas blandas. Fíjate que no haya huesos rotos, que no haya hematomas en la carne. Un hematoma, un hueso roto, quiere decir que ese pobre pollito ha llevado un trato un poco difícil en el matadero. Lo que puede implicar que la carne, pues por la adrenalina que ha pasado ese pollo, por lo mal que lo ha pasado, pues esté más dura o insípida o incluso llegue a estar amarga. La piel del pollo tiene que estar lisa y suave, no tiene que tener rotos y tiene que vérsela húmeda, tiene que vérsela no pegajosa. Siguiendo estos consejos muy básicos, si vas a comprar carne fresca, vas a saber elegir una carne blanca decente. En cuanto a qué carne elegir, pues es muy sencillo. La carne de la pechuga, sobre todo, suele estar más indicada para hacer a la plancha, para cocciones muy rápidas, ya que no tiene nada de grasa, es un músculo muy poco trabajado. Es mucho mejor para la plancha y de una manera muy rápida, para que se quede jugosa. Si lo pasas en la sartén, va a ser un cartón que te va a ser bastante imposible de comer. Sin embargo, el contramuslo y el muslo, como son la parte del pollo que más trabaja, que es con lo que anda todo el rato,
tiene más tejidos conectivos, también tiene más riego sanguíneo y por lo tanto tiene algo más de sabor que la pechuga. Aparte, soporta cocciones más largas. El contramuslo de pollo es genial para hacer al horno, es genial para hacer algún guiso, deshuesadito, troceado. Y para hacer a la plancha también está muy bien, pero su cocción es mucho más larga. A lo mejor tiene que estar 7 minutitos por lado en la plancha para que se quede crujiente, se quede bueno y se quede sabroso y sobre todo bien hecho. Y ahora bien, una carne roja, ¿cómo la escogemos? Pues más o menos con las mismas premisas, pero vamos a matizarlas un poquito. En carne roja, sea cerdo, sea vaca, sea cordero, la grasa es significativo del sabor, sobre todo la grasa intramuscular, esa grasa que podéis observar que se llama veteado. Os pongo una imagen por aquí para que os hagáis una idea. El veteado, da igual en qué carne roja sea, siempre va a aportar sabor porque al poner la carne en la plancha, esa grasa va a desaparecer, esa grasa ya no va a estar. Pero va a ayudar a que la carne esté mucho más sabrosa y mucho más jugosa. Va a ser una diferencia tremenda. Es por eso, por ejemplo, que el lomo tradicional, el lomo de cerdo que podemos comprar en el súper, tiene esa capita de grasa superior y prácticamente no tiene nada de grasa por dentro. Sin embargo, el cerdo ibérico tiene un veteado tremendo. Lo mismo pasa con la vaca, una ternera común, pues apenas le vamos a encontrar veteado. Sin embargo, la ternera de calidad, la ternera madurada, tiene un marmoleado de grasa tremendo. De hecho, a más marmoleado de grasa tenga, más cara suele ser. Un ejemplo es la Wagyu, que puede rondar fácilmente los 400 euros el kilo sin ningún problema. Cuando observes la carne roja que vas a comprar, la superficie debe ser lisa, debe estar con ese aspecto húmedo y nada pegajoso. Si está pegajoso, seguramente signifique que los anticuerpos y bacterias de la carne han empezado a activarse y no quiere decirse que la carne vaya a estar mala, pero sí que vas a ver un poco más vieja. Y seguramente esté cerca de ponerse mala en breve. Si tenéis oportunidad de olerla para escogerla, que no suele ser lo común, pero puede pasar, la carne roja sí que tiene un olor un poquito más presente, entonces debe oler a carne, pero no debe oler a nada que no sea carne ni oler demasiado fuerte. Si huele a pies, si huele como a fresas, si huele a agrio, todos esos son indicativos de que la carne está empezando a echarse a perder. En cuanto a la carne roja hay una ley muy sencilla. Si tiene ternillas, si tiene mucha piel, si tiene mucho tejido conectivo, son excelentes para estofar. El costillar, la babilla, el morrillo, la pierna. Sin embargo, las carnes que tienen más grasa intramuscular filtrada o que tienen esa capita de grasa por encima, que son más magras, ese tipo de carnes para hacer a la plancha están mucho mejor. Ahora bien, has comprado la carne de ternera o la carne roja en el súper y cuando la has llevado a tu nevera después de que te la cortas el carnicero o después de abrir el plástico de la bandejita en la que lo has comprado, si esa carne se empieza a oscurecer, si esa carne empieza a cambiar de color, no va a estar mal. Puede aguantar 2 o 3 días en la nevera sin ningún problema y vais a observar un cambio de color. Ese cambio de color no implica que esté mala. Si veis que cambio de color es que la mioglobina se está oxidando. La mioglobina son unas pequeñas células que conforman ese líquido rojizo que la gente piensa que es sangre, pero que no lo es. La mioglobina, como contiene hierro, pues se oxida con el paso del tiempo y se vuelve de color marrón. Eso no quiere decir que vuestro filete esté malo. Último dato y muy interesante. ¿Cómo saber si la carne que consumo está inyectada, si la han hinchado con agua? Esto antes era un truco que hacían los carniceros para engordar la carne y así sacar más rentabilidad de esta. Quiero decir, le subían el peso, tú lo comprabas, lo echabas a la sartén, aquello echaba agua por todos lados, se quedaba un filetito pequeñito comparado con lo que habías comprado y a tomar por saco, te habían timado. Sin embargo, hoy por hoy se vende como algo excelente. Toda esa rama de carnes que se llaman extra tiernas o las jugosas, no vamos a decir marcas, pero vosotros sabéis cuáles son. Toda esa rama comercial de carnes está inyectada. Lo que pasa es que hoy por hoy se inyecta con algo más que agua, se inyecta con unos suelos que la carne es capaz de asimilar. Por lo que el tejido se hincha, la carne se ve mucho más blandita. A la hora de hacerlo en la plancha, como los tejidos están reventados de agua, está tierna. Pero ¿a precio de qué? Con ese líquido le añaden aditivos, le añaden potenciadores de sabor, le añaden sabores. Y nos parece mejor un lomo inyectado que un lomo fresco. Pero no es mejor, que sea más fácil de comer. Pues oye, las patitas pescanovas están mucho más fáciles de comer que una dorada a la plancha, pero ¿qué es lo que está mejor? Recordad, si podéis evitarlo, no compréis carne congelada, no compréis carne de la que viene en las bandejitas en los supermercados ya puesta, y si podéis ir a ver a vuestro carnicero de confianza en el barrio, no vayáis a una gran superficie porque no os van a dar el mismo trato y no van a serviros la carne que vosotros necesitáis, sino la que ellos necesitan vender. Un saludito y hasta otra, nos vemos pronto. Y terminamos aquí este lunes, el Viva la Gente. Mañana volvemos 7:30 de la tarde a la misma hora. Les espero cada día de lunes a viernes aquí con nosotros a esta cita que tenemos. Hasta mañana.